¿Quién era Fabio Colindres antes de la tregua? Un obispo con décadas de trayectoria dentro de la Iglesia Católica salvadoreña. Su cargo de obispo castrense lo colocaba en una posición institucional única. Era el pastor espiritual de las Fuerzas Armadas, lo que significaba una relación directa y constante con los mandos militares del país, incluido por supuesto el general David Munguía Payés, ministro de Seguridad del gobierno de Funes. Esa relación preexistente es clave para entender lo que ocurrió después, porque Colindres no llegó a la tregua como un extraño. Llegó como alguien que ya conocía el sistema, que ya tenía la confianza de los militares que orquestaban el pacto, que ya tenía acceso a los círculos de poder donde se tomaban las decisiones. Y tenía algo más, algo que ningún político ni ningún funcionario del gobierno podía ofrecer. Tenía el peso moral de un hábito, la credibilidad de un religioso, la imagen de neutralidad que solo da una sotana. Porque en El Salvador, como en buena parte de América Latina, la Iglesia Católica tiene una autoridad moral que el Estado no siempre puede igualar. La gente confía en sus curas, en sus obispos. Los ve como figuras por encima de los intereses políticos, por encima de las mezquindades del poder, como voces que hablan en nombre de algo más alto que las elecciones y los partidos. Y esa confianza, esa imagen de neutralidad moral, fue exactamente lo que el gobierno de Funes necesitaba para hacer lo que quería hacer. Negociar con las pandillas sin que pareciera que el gobierno estaba negociando con las pandillas. Necesitaban a alguien que pudiera entrar a las cárceles sin que nadie cuestionara por qué estaba ahí. Que pudiera sentarse con los cabecillas de la MS-13 y el Barrio 18 sin que la prensa lo presentara como un enviado del gobierno. Que pudiera llevar mensajes, condiciones, compromisos y de vuelta traer respuestas sin que su presencia levantara alarmas. Un obispo era la pantalla perfecta. Un religioso visitando presos es lo más normal del mundo. Nadie cuestiona a un hombre de Dios que entra a una cárcel. Eso es exactamente su trabajo. Y así, en 2012, el obispo castrense de las Fuerzas Armadas de El Salvador se convirtió en la pieza que el gobierno necesitaba para construir el puente más oscuro de su historia. El puente entre el Estado y el crimen organizado. Lo que ocurrió cuando ese puente se tendió es una historia que tardó años en salir completamente a la luz. Pero cuando salió, reveló que detrás de la cara tranquila y pastoral del obispo mediador se escondía algo mucho más complejo y mucho más incómodo. Marzo de 2012. Los traslados de cabecillas desde Zacatecoluca ya habían comenzado. El gobierno de Funes y el general Munguía Payés tenían el plan en marcha, pero necesitaban a alguien que cerrara el círculo, que entrara a las cárceles donde estaban los jefes de la MS-13 y el Barrio 18 y los convenciera de sentarse a negociar, que llevara las condiciones del gobierno y trajera de vuelta la respuesta de la ranfla. Ese alguien fue el obispo Fabio Colindres. Lo que hizo Colindres en los meses siguientes está documentado por El Faro y reconocido en los expedientes del caso Tregua. Entró a los penales. Se reunió con los cabecillas de las dos pandillas más peligrosas del país. Llevó mensajes, tendió el puente entre el gobierno y el crimen organizado. Y lo hizo con la cobertura perfecta. Un obispo visitando presos, un hombre de Dios llevando el mensaje del Evangelio a los más peligrosos del sistema penitenciario salvadoreño. Nada más natural, nada más inocente en apariencia. Pero lo que Colindres llevaba dentro de esas cárceles no era solo el Evangelio. Llevaba las condiciones del gobierno, los términos del pacto, lo que el Estado estaba dispuesto a dar a cambio de que las pandillas bajaran los homicidios y mantuvieran la paz. Y lo que traía de vuelta tampoco era solo la palabra de Dios. Traía las respuestas de los cabecillas, sus condiciones, sus exigencias, sus términos para el acuerdo. Era, en la práctica, un correo diplomático entre el gobierno salvadoreño y la cúpula del crimen organizado. Un mensajero con sotana, un intermediario cuya presencia en las cárceles nadie podía cuestionar porque su rol oficial, su razón de estar ahí, era perfectamente legítima. Ahora bien, hay que ser precisos sobre lo que está documentado y lo que no, porque en este caso la diferencia importa. Colindres siempre sostuvo que su rol fue el de un mediador de paz genuino, que entró a las cárceles por convicción propia, por su fe,
por su creencia de que la reducción de la violencia salvaba vidas, que no era un enviado del gobierno sino un hombre de la Iglesia actuando según su conciencia. Y esa versión no puede descartarse de plano, porque es verdad que la reducción de homicidios que siguió a la tregua fue real, al menos durante el tiempo que duró el pacto. Y es verdad que mediar entre partes en conflicto es una función legítima y valorable de la Iglesia en muchas partes del mundo. Pero lo que los expedientes del caso Tregua revelaron es que esa mediación no ocurrió en el vacío, ocurrió con el conocimiento pleno, el apoyo logístico y la dirección del gobierno de Funes y de Munguía Pallés. Los traslados de cabecillas que facilitaron las negociaciones fueron ordenados desde el Ministerio de Seguridad. Los mediadores, incluido Colindres, operaban en coordinación con el gobierno. Y el pacto que se cerró incluía concesiones del Estado a las pandillas, que iban mucho más allá de lo que cualquier mediación de paz independiente podría ofrecer. En otras palabras, según lo que estableció el proceso judicial que condenó a Funes a 14 años y a Munguía Pallés a 18, la tregua no fue una iniciativa de paz independiente de la Iglesia que el gobierno apoyó discretamente. Fue una política del gobierno que usó a la Iglesia, y específicamente al obispo castrense, como instrumento y como pantalla. Y eso plantea una pregunta que el proceso judicial no respondió de forma directa. Si los que dirigían el pacto fueron condenados por él, ¿qué responsabilidad tiene el instrumento que lo ejecutó? Esa pregunta, incómoda y sin respuesta judicial clara, es el corazón del escándalo que este video pone sobre la mesa. Para entender por qué el gobierno de Funes eligió a un obispo como intermediario, hay que entender lo que un obispo le daba, que ningún funcionario podía darle. Y no es solo la imagen de neutralidad, aunque eso era fundamental, es algo más profundo y más estratégico. En El Salvador de 2012, admitir públicamente que el gobierno negociaba con las pandillas era un suicidio político. Las maras eran el enemigo público número 1. Cualquier político que se sentara con ellas perdía la credibilidad instantáneamente. La opinión pública no lo perdonaría. La prensa lo destruiría. Los partidos de oposición lo usarían hasta el último día de su mandato. Y sin embargo, el gobierno quería exactamente eso. Quería negociar. Porque sabía que la negociación podía bajar los homicidios, y que una bajada espectacular de los homicidios era el mejor activo político posible para un gobierno que luchaba por su imagen. El problema era cómo hacerlo sin que pareciera que lo estaban haciendo. Ahí es donde el obispo era la solución perfecta, porque la presencia de un religioso en las negociaciones cumplía dos funciones al mismo tiempo. La primera, daba cobertura. Si alguien preguntaba, ¿qué hacía el obispo Colindres reuniéndose con los cabecillas de la MS-13 en el penal de Zacatecoluca? La respuesta era obvia y desarmante. Estaba ejerciendo su ministerio pastoral, visitando presos, llevando la palabra de Dios a los más olvidados. ¿Quién puede cuestionar eso? ¿Quién le dice a un obispo que no puede visitar a los presos? La segunda, daba legitimidad moral al pacto. Si un hombre de la Iglesia estaba involucrado, si un obispo respetado avalaba el proceso, era mucho más difícil para la oposición y para la prensa presentarlo como un simple pacto sucio entre el gobierno y los criminales. La sotana blanqueaba la negociación. Le daba una pátina de nobleza, de búsqueda genuina de la paz, que sin ella no habría tenido. Y funcionó. Durante meses, la tregua se presentó ante la opinión pública salvadoreña y ante la comunidad internacional como una iniciativa de paz mediada por la Iglesia, como un proceso de reconciliación, como algo que los libros de historia deberían recordar como un logro humanitario. Cuando El Faro publicó la investigación que destapó la realidad, el gobierno reaccionó atacando a los periodistas. Pero la imagen del obispo mediador siguió siendo, durante mucho tiempo, la de un hombre de paz que había arriesgado su reputación por el bien de El Salvador. Pero hay una dimensión de este escándalo que pocas veces se discute, y es el papel de la Iglesia Católica como institución. Porque Colindres no actuó como un individuo privado, actuó en su calidad de obispo castrense, un cargo oficial dentro de la estructura de la Iglesia. Su presencia en las negociaciones no era la de Fabio Colindres ciudadano, era la del representante oficial de la Iglesia Católica ante las Fuerzas Armadas salvadoreñas.
Y la Iglesia Católica, como institución, nunca fue llamada a responder por ese rol. Nunca se le preguntó oficialmente qué sabía, cuándo lo supo, si autorizó a Colindres a actuar como lo hizo, si conocía el verdadero carácter del pacto que su obispo castrense estaba facilitando. La Iglesia guardó silencio. No sancionó a Colindres, no abrió ninguna investigación interna, no emitió ninguna declaración reconociendo el rol que uno de sus obispos había jugado en un pacto que los tribunales salvadoreños declararon después un delito. Y eso plantea una pregunta que va más allá de El Salvador. ¿Puede una institución religiosa prestar su imagen, su credibilidad moral, su autoridad simbólica, para cubrir un pacto entre un gobierno y el crimen organizado, y no rendir ningún tipo de cuentas por ello? En El Salvador, la respuesta, hasta hoy, ha sido que sí puede, que el obispo que entró a las cárceles con el mensaje del gobierno sigue en su cargo, que la iglesia que le prestó su nombre al pacto más oscuro de la historia salvadoreña reciente nunca tuvo que explicar nada. Mientras los que ordenaron el pacto están condenados, el instrumento que lo ejecutó sigue libre. Y esa asimetría, esa diferencia de trato entre los que dieron las órdenes y el que las llevó a cabo, es el escándalo que nadie ha querido nombrar con todas sus letras. Mauricio Funes fue condenado a 14 años de prisión. Murió en Nicaragua, en el exilio, sin haber pisado jamás una cárcel salvadoreña, pero con una sentencia firme sobre su nombre. David Munguía Payés fue condenado a 18 años. Raúl Mijango, el otro mediador, también enfrentó la justicia. Y el obispo Fabio Colindres, el hombre que entró a las cárceles con el mensaje del gobierno, que se sentó con los cabecillas de la MS-13 y el Barrio 18, que tendió el puente entre el Estado y el crimen organizado, sigue libre. Sigue en su cargo. Sigue ejerciendo como obispo. Nunca fue llamado a declarar como acusado. Nunca enfrentó un proceso judicial por su rol en la tregua. ¿Por qué? La respuesta honesta es que el sistema judicial salvadoreño no lo incluyó en la acusación formal del caso Tregua. La Fiscalía construyó su caso contra Funes, Munguía Payés y otros funcionarios del gobierno, pero no contra los mediadores civiles y religiosos que ejecutaron el pacto en el terreno. No hay una explicación pública satisfactoria de por qué esa línea se trazó exactamente donde se trazó. Colindres, por su parte, siempre sostuvo que actuó de buena fe, que su rol fue el de un mediador de paz genuino, convencido de que salvar vidas era una obligación moral que trascendía las consideraciones políticas, que no era un instrumento del gobierno, sino un hombre de Dios siguiendo su conciencia. Esa es su versión, y hay que dejarla sobre la mesa, porque ningún tribunal la ha refutado formalmente en su contra. Pero hay algo que sí está claro, algo que el proceso judicial estableció con toda su contundencia. La tregua fue un delito. Los que la ordenaron fueron condenados por ella. Y Colindres fue parte activa y documentada del mecanismo que la ejecutó. Esa es la incomodidad que este caso deja sin resolver. No es necesario afirmar que el obispo es culpable de lo mismo que Funes o Munguía Payés para señalar que algo en este cuadro no cierra, que hay una asimetría, que el sistema no ha explicado, que el instrumento del pacto vive sin consecuencias mientras los arquitectos del pacto cumplen condena. Y la Iglesia Católica, como institución, tampoco ha rendido cuentas, no en El Salvador, no ante sus feligreses, no ante las familias de las víctimas que murieron cuando la tregua se rompió y la violencia volvió multiplicada en 2015 y 2016, los años más sangrientos de la historia reciente del país. La institución que prestó su obispo al gobierno para cubrir el pacto más oscuro de su historia reciente nunca tuvo que explicar nada. Nunca tuvo que decir qué sabía, cuándo lo supo, qué instrucciones le dio a Colindres. Y eso nos lleva a la pregunta más amplia, la que este caso plantea no solo para El Salvador, sino para cualquier sociedad donde las instituciones religiosas tienen peso moral y político. ¿Qué responsabilidad tiene una iglesia cuando uno de sus representantes oficiales es usado como instrumento de un pacto criminal? ¿La protección que da el hábito es absoluta? ¿Puede la imagen de neutralidad moral de una institución religiosa ser usada para cubrir una negociación con el crimen organizado y no pagar ningún precio por ello?
En El Salvador, la respuesta que la historia ha dado hasta ahora es que sí. Que la sotana protege. Que el silencio institucional de la Iglesia no tuvo consecuencias. Que el precio de la tregua lo pagaron el pueblo salvadoreño con sus muertos, los comerciantes con sus extorsiones, las familias con sus lutos, y los funcionarios del gobierno con sus condenas, pero no la institución que les dio cobertura moral, no el obispo que llevó los mensajes, no la iglesia que prestó su nombre. Y el pueblo salvadoreño merece preguntarse si eso es justo. Si las instituciones que se presentan como guardianas de la moral pueden usar esa posición para servir a los poderosos y seguir reclamando después la confianza de los que las necesitan de verdad, si la sotana puede ser escudo del crimen sin pagar ningún precio, y si el silencio de la Iglesia ante las condenas de los que ella ayudó a negociar no es, en sí mismo, una forma de complicidad que merece una respuesta. Cuéntanos en los comentarios. Desde El Salvador, desde México, desde Honduras, desde donde nos veas, ¿crees que el obispo Colindres debería haber sido procesado junto a Funes y Munguía Payés? ¿O crees que actuó de buena fe y que ser mediador no es lo mismo que ser cómplice? Y más allá de El Salvador, en tu país, en tu comunidad, ¿crees que las instituciones religiosas usan su imagen de neutralidad para servir a los poderosos mientras el pueblo confía en ellas ciegamente? Porque esa conversación, la de las instituciones que protegen a los que traicionan al pueblo y no pagan ningún precio por ello, es una de las más urgentes que podemos tener. Y aquí apenas empieza.